conversar un poco más de lo que está pasando con este sistema frontal y con este tiempo, con esta temporada, a lo mejor de invierno-verano en nuestro país, de invierno y del próximo verano. Hace unas semanas, de hecho, estábamos experimentando altas temperaturas y ahora estamos enfrentando este clima más frío, un sistema frontal además que ha causado estragos en la zona centro-sur. ¿A qué se deben los cambios, por ejemplo, de temperatura durante el invierno? ¿Cómo está desarrollándose todo esto en un contexto de cambio climático que podemos esperar incluso para el verano? Vamos a conversar junto a Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alex. Bienvenido. Buen día. Buen día, Carla. ¿Cómo estás tú? Bien. A ver, se había advertido en algún momento que venía el fenómeno del Niño, que esto iba a traer más lluvias, pero hemos visto no solo más lluvias, sino que lluvias que son parte de fenómenos que no sé si son a los que más estamos habituados. Ríos atmosféricos, isoterma alta y por lo tanto lluvia donde suele nevar. ¿Por qué estamos viviendo una temporada tan extraña o que no vivíamos hace tantos años tal vez? Déjame parafrasearte, ¿ya? Permíteme decirte que no es extraña, sino que esto va a ser la normalidad. De hecho, no hay que separar el Niño del efecto de cambio climático. El fenómeno del Niño es un fenómeno donde las aguas cálidas hacen que haya mayor vapor de agua, mayor cantidad de lluvia, mayor cantidad de temperatura. Y ese fenómeno es cíclico y el periodo de enfriamiento es lo que llamamos la Niña. Ahora, ese fenómeno, que es la relación entre las temperaturas de agua y la temperatura atmosférica, obviamente está influenciado por el cambio climático. Ahora, acorde a los datos que tenemos, estamos en un Niño débil, digamos. Entonces, si tú correlacionas lo que estamos viendo hoy día en temperaturas cálidas en este invierno y las temperaturas cálidas en el verano del hemisferio norte, estamos viendo una correlación en el incremento de temperaturas que se da por el incremento global de temperaturas y de hecho este va a ser el invierno más frío de los que vamos a tener de cara al futuro. Entonces, todas las estaciones están corriendo a temperaturas más cálidas, significa un verano más cálido, una primavera más cálida y obviamente un invierno más cálido y un otoño más cálido. Entonces, lo que estamos viendo, más que ser una rareza, va a ser un producto de la normalidad futura que ya venía predicha en los distintos reportes que participamos en el IPCC y que son con lluvias extremas, menos lluvia, lluvias extremas y con temperaturas más cálidas. Por lo tanto, la normalidad. Claro, el problema es que si estos van a ser los efectos de las lluvias, cada vez que las tengamos, estamos hablando de casi catástrofe permanente. O sea, aquí en 2 meses hemos tenido 2 temporales o sistemas frontales que han dejado este nivel de afectación y desastre en 4 regiones, antes incluso un poquitito más en el primer sistema frontal. ¿Qué se puede hacer al respecto o cómo Chile podría enfrentar esta nueva normalidad, como le llamas tú, Alex? O sea, Chile ya lo está enfrentando, entre comillas, porque el Ministerio ha llamado al desarrollo de los planes de adaptación al cambio climático. Los planes regionales de cambio climático son planes que deben medir la vulnerabilidad del ambiente construido, como lo ves, o por ejemplo ciudades, locales, ver la vulnerabilidad y tratar de corregirla. O sea, en un fondo lo que nosotros vemos no significa que vamos a estar a expensas de las amenazas climáticas. Lo importante es ver lo que tú estás mostrando, ver qué vulnerabilidad tenemos y cómo podemos reducirla. Entonces, por ejemplo, no solamente tenemos inundaciones, qué sectores se van a inundar, si los colectores de agua son capaces de aguantar, porque ojo, va a llover menos, pero llueve mucho más intenso en periodos cortos de tiempo. Y eso hace lo que tú estás mostrando, el impacto que usted está visualizando. Entonces, dicho eso, es cómo podemos reducir la vulnerabilidad. Y eso es un trabajo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático, con la adaptación en los gobiernos locales, en una coordinación con los gobiernos regionales y con el gobierno central. Algo que es más lento de lo que queríamos y que ya llegó y que en un fondo tiene solución, y la solución es en este minuto diagnosticar cuáles son las amenazas, que las tenemos, hay atlas de amenazas climáticas, pero ahora planes de adaptación en términos de lo que tú estás mostrando, que es la vulnerabilidad. No vamos a volver atrás, Alex. Hay quienes plantean, bueno, hay algunos que son unos negacionistas del cambio climático, otros que dicen que todo esto es cíclico, que así como hoy día tenemos inviernos más cálidos, también podríamos llegar en algún momento a tener nuevamente inviernos más fríos. ¿Eso se descarta? ¿De aquí en adelante siempre debiese ser con mayor temperatura? ¿O la verdad es que esto se va a ir alternando y al final lo único que se va a mantener como constante es que va a ser más extremo en cualquiera de los casos? Va a ser más cálido, más extremo, y cualquier persona que diga eso es porque primero no lee, segundo no se informa y segundo es torpe.
Porque la evidencia científica es abrumante, pues, Carla. O sea, en un fondo, los que trabajamos en el IPCC no nos gastamos 4 años, digamos, buscando literatura a nivel mundial para que venga alguien que no ha leído nada, que no se ha informado, que no sabe leer un gráfico, te venga a decir no creo en el cambio climático. Esta evidencia se mostró hace más de 15 años y la hemos ido demostrando en cada uno de los reportes que se llaman Assessment Reports, que son el último que salió el 6, ahora estamos yendo al número 7, digamos. Entonces, digamos que decir gratuitamente no creo en el cambio climático, esto va a ser sin ninguna evidencia, sinceramente es negligente. ¿Cuánto más cálido es este invierno respecto de otros, en el fondo? ¿A qué velocidad se va poniendo todo más cálido? Porque no hemos tenido ni tan bajas temperaturas. Me imagino que también depende en el sector donde uno esté, pero aquí en la región metropolitana, por ejemplo, los años anteriores teníamos muchas veces mínimas bajo los 0 grados. Este año creo que una semana pasó eso, pero el resto no. Hemos tenido también estos cambios, ¿no?, de tener altas temperaturas. Finalizamos julio así, comenzamos agosto con altas temperaturas y ahora una baja, uno dice, la temperatura, pero que no alcanza tampoco a llegar a los niveles típicos de inviernos anteriores. ¿A qué paso, a qué ritmo vamos profundizando este fenómeno? Tú lo has descrito sumamente bien. Lo que nosotros vemos es un cambio en la distribución de temperaturas. Es decir, las temperaturas ya no son tan frías, son menos frías. A veces aparece una temperatura bajo cero porque obviamente todavía está la probabilidad. Lo que vemos es un corrimiento, o sea, se corre la distribución hacia temperaturas más cálidas y lo que tú dijiste, lo dijiste bien. O sea, el año pasado fue el año más cálido del 2022 y hoy el año más cálido del planeta es el 2023 y el año más cálido a nivel mundial ha sido en julio. Y en julio es para todo el globo, no solamente para... Entonces tú lo has explicado muy bien y esto es la tendencia en la medida que no disminuyan los gases de efecto invernadero y aún así, si los gases de efecto invernadero disminuyen en el tiempo, no tenemos todavía la evidencia de que el clima va a volver a ser lo que nosotros teníamos registrado 20 años atrás. Por eso te decía que es un poco torpe decir, no, si va a venir... Sí, el año 2024 podría ser más frío que el 2023, pero no va a ser más frío que el 2022, ni el 2021, ni el 2018. Es decir, todos los años están yendo al alza, Carla. Claro, al final lo que importa que es la tendencia, entiendo yo, ¿no? Así lo dicen casi todos. Exacto, Así lo dicen eso es. Todos los expertos y esto se pone bien cuesta arriba, digamos. Se supone, Alex, entonces que se acabó esa característica que era tan típica de Chile, y uno lo decía, esas 4 estaciones súper marcadas. Podría ser que también ese límite entre las estaciones sea más difuso o que tengamos, no sé, septiembre, octubre, más lluvioso de lo habitual y que el verano se nos corra hasta mayo, junio, porque hemos visto que las altas temperaturas se corren cada día más. ¿Se acabó como esa cosa de las 4 estaciones marcadas que teníamos en Chile? Te voy a llevar a mis clases porque lo que estás diciendo es lo que está ocurriendo. De hecho, en agosto, Carla, tenemos mayores temperaturas y las plantas, por ejemplo, cuentan grados día. ¿Qué significa eso? Que las plantas cuentan temperatura. Entonces, la medida que las temperaturas son más cálidas, florecen antes. Sí. El problema que las plantas florezcan antes es que en el mes de agosto o el mes de julio, al florecer, todavía hay probabilidades de lluvia, porque entre comillas seguimos teniendo un invierno, ¿me entiendes? Claro. Entonces el problema es que las lluvias afectan las cosechas, afecta la floración, afecta todo y se van como haciendo menos visibles esas 4 estaciones marcadas que veíamos y lo que tú has descrito lo has descrito muy bien. Ahora vamos a tener 4 estaciones quizás menos marcadas, pero con mayores temperaturas y mayores promedios y con extremas que antes eran muy poco frecuentes, hoy ya se van a dar más frecuentes. Nosotros estamos esperando sobre 40 grados, así que esto no cambia de aquí al verano. Te iba a preguntar, porque si estamos hablando de un invierno cálido, uno se pregunta qué va a pasar en el verano, ya se ha alertado de altas temperaturas y yo rápidamente también, Alex, pienso en los incendios, porque ya hemos tenido en temporadas anteriores incendios súper nocivos, cuando veníamos de periodos bastante secos y ahora vamos a tener un periodo húmedo, donde yo me imagino que vamos a lograr ver vegetación que crece y mucho combustible tal vez para esos incendios. Yo no sé qué tan así podría ser, cuáles son los pronósticos que ustedes hacen, no solo en las altas temperaturas, sino que en los efectos de esas altas temperaturas. O sea, lo que tú describes es un poco que también han aumentado el número de pastizales y eso hace que lo que tú llamas combustible en un fondo aumente, porque la vegetación ha ido cambiando. Entonces, digamos, nosotros sabemos que los incendios forestales en un 99% son causados por causa humana. La diferencia es que obviamente tienen más pastizales, tienen más extensión y eso significa que tienen mayores condiciones para que se vayan extendiendo. Ahora, no solamente eso, ojo, el aumento de temperatura va a conllevar, Carla, directamente a lo que es un incremento en el consumo eléctrico. La gente va a necesitar, nuestras casas son pésimas, pero pésimas en términos de
de aislación térmica o de ventilación, lo que significa que la gente va a aumentar ventiladores y aire acondicionado. Eso significa un aumento en el consumo eléctrico y obviamente un aumento de los costos marginales. Si eso tú lo sumas a la disminución en la producción agrícola, porque obviamente hay menos agua, hay más calor, se produce menos, los precios también ven aumentando y eso va a generar un índice de precio, una inflación del índice del precio de la canasta básica de todos los compatriotas. En términos de inequidad de ingresos significa que obviamente va a costar mucho más y va a valer mucho más. Lo que pasa es que la gente no le va a echar la culpa al cambio climático, sino que le va a echar la culpa al sistema político y vamos a tener, digamos, un futuro que ya lo hemos visto en otras partes del globo y está escrito en el informe del IPCC de posibles debilitamientos democráticos. O sea, esa es la cadena de consecuencias que hay, que es más allá de tener solamente un impacto. Y además son costos para el país, son costos, ponte tú, los costos de incendios forestales, son costos para el país privados, tanto públicos, los costos de inundaciones que tú lo estás moviendo son costos privados, son costos públicos, son pérdidas de impuestos. Entonces, quien no está conectando los puntos, si esto no es un tema a nivel político en términos de adaptación, estamos puro perdiendo el tiempo, Carla, y lo más probable es que nos vamos a seguir deprimiendo cada vez que tú nos muestres esta imagen. Es súper difícil el panorama. Uno entiende que aquí tiene que haber como una conciencia global que ha sido bien tardía o lenta. Ojalá que llegue lo más aceleradamente posible, porque esto no es exclusivo de Chile. Hemos visto muchos otros países donde esto se está dando, pero también en nuestro país, que se vayan tomando buenas decisiones y se hagan buenos planes de adaptación. Pareciera ser que no queda tanto más, porque estamos enfrentando ya este fenómeno. No es algo de futuro, es algo de ahora. Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, Carla. Que te vaya bien. Nos vemos. También. Chao.